¿Alguna vez soñaste con volar para evitar el tráfico? Tipo, te levantas tarde, miras por la ventana, ves un embotellamiento eterno y piensas, bueno, hoy despego. Parece irreal, ¿no? Algo que verías en una película futurista con autos que se doblan y despegan como si fueran origami tecnológico. Pero China dijo, ¿y si lo hacemos realidad? Y lo están haciendo. ¿En serio? Quédate hasta el final para ver que los autos voladores ya no son el futuro sino el presente. La fusión BYD con DJI, rompiendo barreras. ¡Ojo! No estamos hablando de un coche volador todavía, pero lo que están haciendo va por ese camino. Estos dos gigantes chinos se juntaron para crear el Leopard 3 Titanium, un coche con pinta del futuro y tecnología a juego. BYD, experto en vehículos eléctricos, y DJI, maestro de los drones, unieron lo mejor de ambos mundos en un sistema llamado Lingyuan, que incluye un dron integrado de fábrica. Sí, como accesorio, pero uno que vuela. ¿Para qué sirve? Desde grabarte mientras manejas hasta ayudarte a estacionar con vista aérea, y por si fuera poco, el sistema de asistencia al conductor, ojo de Dios, con inteligencia artificial, cámaras, radares y sensores para ver todo lo que pasa alrededor del auto. Incluso puede aparcar y adelantar de forma autónoma. Eso sí, por ahora solo estará disponible en China. ¿Cruzará fronteras pronto? Xpeng X2, el Batmóvil del futuro pero sin capa. ¿Te imaginas subirte a un auto que en vez de arrancar, despega? Bueno, eso es más o menos lo que hace el Xpeng X2, un coche volador que parece salido de una peli de Marvel, pero es bien real. Está diseñado para volar bajito, como para moverse por la ciudad sin molestar a los aviones, con vuelos de hasta 25 minutos y velocidades de hasta 130 km por hora. No es un Fórmula 1 del cielo, pero no está nada mal para evitar el tráfico. Lo mejor, lo puedes manejar tú o dejar que lo haga solo. Tiene un sistema automático de vuelo y hasta un modo manual para los más valientes. Por si acaso viene con radar, sensores para esquivar obstáculos y hasta un paracaídas, porque uno nunca sabe. Todo controlado desde una tablet futurista entre los dos asientos. Es como tener un Tesla, que vuela. Ehang 216, el taxi volador que ya está en servicio. Mientras muchos siguen soñando con coches voladores, el Ehang 216 ya está haciendo horas extra. Con más de 37,000 vuelos en el cuerpo, este bicho eléctrico y 100% autónomo ya ha sobrevolado ciudades de Asia, Europa y hasta Medio Oriente. Y no hablamos de pruebas. Hasta la policía española tiene uno desde 2022. Lo más loco, en la playa de Benidorm, en España, se hizo el primer vuelo civil de Europa. Sí, ese EH-216 que parece un dron con esteroides ya está listo para llevar pasajeros. Y si te sobran 300,000 euros, desde abril de 2024 puedes tener el tuyo. Eso sí, ni idea si incluye estacionamiento. ¿Te atreves a subir en uno? Deja tu comentario, me encantaría saberlo. Tecnología que piensa y vuela por ti. Detrás de estos autos voladores no hay magia, hay mucha inteligencia artificial bien entrenada. Literalmente, sistemas que han aprendido con millones de datos de vuelo a tomar decisiones en milésimas de segundo. Gracias a una mezcla de sensores, ultrasónicos, infrarrojos, cámaras y radares, estos vehículos pueden detectar obstáculos, calcular rutas y cambiar de plan si algo no va bien, sin necesidad de que tú hagas nada. Además, muchos de estos modelos vienen con cámaras 4K, estabilización en 3 ejes y visión aérea en tiempo real, para que veas todo desde el cielo como si fueras un dron profesional. También pueden adaptarse al clima, al tráfico y a situaciones inesperadas sin perder el control. Básicamente vuelan solos, piensan más rápido que tú en un examen sorpresa y encima te muestran todo en una pantallita como si fuera un videojuego. El futuro no solo es volador, también es inteligente. Detrás de cada auto volador hay un montón de cerebros brillantes y valientes. Detrás de cada una de estas maravillas tecnológicas hay cientos de personas dándolo todo, ingenieros que se rompen la cabeza calculando hasta el último tornillo, diseñadores que sueñan con vehículos que parecen naves espaciales y mecánicos que hacen que todo funcione sin que salga volando. Literalmente. Y no olvidemos a los valientes pilotos de pruebas
esos héroes anónimos que se suben los primeros a estos bichos con hélices y cruzan los dedos al despegar. Sin todo ese talento, creatividad y un poquito de locura, nada de esto sería posible. Así que la próxima vez que veas un auto volador en video, recuerda que no es solo tecnología, es el resultado de trabajo humano, mucha pasión y litros de café. Xpeng Aero HT, un coche que lleva un dron dentro, como un Kinder sorpresa futurista. Si pensabas que ya lo habías visto todo, espera a conocer esta bestia futurista sobre ruedas, un coche con 6 ruedas, pinta de tanque espacial y agárrate, un dron gigante guardado en la parte de atrás, sí, como si llevaras un helicóptero en el maletero. Este vehículo con nombre de nave de ciencia ficción funciona con una batería eléctrica tan potente que le da para hacer más de 1000 kilómetros sin sudar una gota. ¿Y el dron? Pues se despliega cual Transformer, despega y te lleva por los aires como si nada. Es como tener 2 vehículos en uno para el asfalto y otro para los cielos. Eso sí, barato no es. Cuesta lo mismo que un departamento en una gran ciudad. Pero claro, ¿cuántos pueden decir que su coche literalmente vuela? Es una locura tecnológica hecha realidad, solo apta para los más visionarios o para Bruce Wayne. China no compite con Tesla, la está adelantando por la derecha y por el aire. Mientras medio mundo sigue discutiendo si los autos eléctricos son el futuro, en China ya están diseñando coches que flotan, vuelan, se manejan solos y casi que te preparan el café. Empresas como Xpeng, Beide, Nio, Avatr o HiFi no están jugando a seguirle el paso a Tesla, están escribiendo su propio manual del futuro sobre ruedas y hélices. En vez de lanzar un modelo por año, estos gigantes sueltan prototipos como si fueran caramelos, sedanes con cerebros digitales, SUVs que parecen sacados de una peli de Marvel y autos dron que se pliegan como origami. No es solo tecnología, es una visión radical de cómo nos vamos a mover de aquí a nada. Y mientras en otros países siguen ajustando el retrovisor, China pisa el acelerador del futuro y con suerte nos lleva de copiloto. Finanzas y capitalización en 2024. El 2024 fue un año decisivo para la solidez financiera de las compañías chinas inmersas en la industria de la movilidad eléctrica y los vehículos futuristas. Estas empresas, incluyendo a los fabricantes de autos voladores, operan en un mercado que ya mueve billones de dólares anuales, con proyecciones de crecimiento exponencial. La industria global de vehículos eléctricos por sí sola se valoró en cientos de miles de millones de dólares en 2023 y se espera que supere el billón de dólares para el final de esta década. Los ingresos de estas compañías provienen principalmente de la venta directa de sus vehículos innovadores, que suelen tener precios premium debido a su avanzada tecnología. Para estas empresas chinas como Xpeng y BYD, la estrategia para generar ingresos se enfoca en la masificación de la producción y la expansión internacional. Sus ambiciones de ganancia son considerables. No solo buscan dominar el mercado chino, sino también capturar una cuota significativa de los mercados europeo y global. Xpeng, por ejemplo, aseguró millones de dólares en inversiones y aspira a alcanzar ventas que le permitan generar miles de millones de dólares en ingresos anuales, impulsado por modelos como el Aero HT. BYD, ya siendo un líder global en vehículos eléctricos, proyecta consolidar aún más su posición financiera con sus innovaciones en movilidad aérea, esperando que estas nuevas líneas de negocio contribuyan significativamente a sus ya cuantiosos ingresos anuales. La capacidad de estas empresas para atraer inversiones masivas y generar ventas a gran escala demuestra que esta industria no solo mueve millones, sino que está en camino de generar billones de dólares en el futuro cercano. Entonces, ¿crees que los autos voladores cambiarán por completo nuestra forma de transportarnos o seguirán siendo un lujo para unos pocos afortunados? Déjame tu comentario abajo para saber tu opinión. No olvides suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos para que no se pierdan esta revolución. ¡Hasta la próxima!